Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario a 30 años de las concesiones en Chile, desafíos y nuevos proyectos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, a la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, al exministro de Obras Públicas y Minerías y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES, señor Hernández Ormiñac, y al director de CLAPES-UC, señor Felipe Larraín. De manera muy especial, saludamos a los panelistas de esta jornada. Catalina Binder, asociada senior en Molina Ríos Abogados, directora del Consejo de Políticas de Infraestructura y consejera nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Vivian Modac, jefa de proyecto y consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura, directora de la Cámara Chilena de la Construcción y jefa de proyectos Aerotren. Y por último, Alondra Chamorro, directora y profesora del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción UC, investigadora principal de SIGIBEN y CLAPES-UC, y director del Consejo de Políticas de Infraestructura. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial, y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se le entregó al ingreso, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a este nuevo seminario de CLAPES-UC, esta vez orientado en industria que nos puede ayudar a dar un impulso a la economía de nuestro país. Saludamos en forma muy especial a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que nos acompaña, a las demás autoridades presentes, a los expositores, a cada uno de ustedes, nuestros asistentes, tanto presenciales como virtuales, en este seminario en que vamos a mirar lo que viene a futuro en materia de concesiones. A 30 años de las concesiones en Chile, desafíos y nuevos proyectos, titulamos el seminario de hoy. Contaremos entonces con la participación de destacados expertos en el campo de las concesiones en Chile. Inicialmente voy a presentar la ministra López, quien analizará los nuevos proyectos que deberán llamarse a licitación. Luego Hernández Ormiñac, nuestro profesor titular y organizador de este seminario, a quien le agradecemos también por este trabajo, quien va a presentar los desafíos que tiene la industria para seguir aportando al desarrollo del país. Posteriormente, habrá un excelente panel moderado por la profesora de Ingeniería UC, Alondra Chamorro, quien además es nuestra investigadora en CLAPES, y en él participarán, como se dijo, Catalina Binder, Carlos Cruz y Vivian Modac. Ellos compartirán sus conocimientos y experiencias para abordar estos desafíos de manera colaborativa y encontrar soluciones que permitan seguir construyendo un Chile más conectado, moderno y sostenible. Este seminario representa una ocasión para destacar estos 30 años de concesiones en Chile, pero también para reflexionar sobre el camino recorrido y mirar hacia un futuro donde las alianzas público-privadas seguirán desempeñando un papel crucial en el desarrollo del país. Esperamos que este evento sea una fuente de inspiración y aprendizaje para todos y todas quienes participan presencial y virtualmente hoy. Desde sus inicios, hace 30 años, recordamos desde aquella licitación del túnel El Melón, ¿no es cierto?, el sistema de concesiones de Chile ha sido un motor clave para el desarrollo de la infraestructura en el país, impulsando la modernización de carreteras, aeropuertos, puertos y diversas obras públicas. Pero más allá de mirar al pasado, debemos también mirar al futuro, pues hoy nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo sostenible de Chile.
Durante este tiempo, las concesiones han demostrado ser una herramienta efectiva para promover la inversión privada en infraestructura y mejorar la calidad de vida de los chilenos. A través de alianzas público-privadas se han llevado a cabo proyectos ambiciosos que han transformado la conectividad y logística del país, posicionando a Chile como una referencia en la región latinoamericana. Los desafíos del siglo XXI demandan una infraestructura moderna, resiliente y amigable con el medio ambiente. En este sentido, Chile se enfrenta a importantes proyectos futuros que apuntan a consolidar su liderazgo en infraestructura en América Latina. Desde la construcción de nuevas carreteras y puentes hasta la modernización de redes de transporte y telecomunicaciones, siguiendo con mejoras en el sistema de salud y carcelario del país. La adopción de tecnologías inteligentes y soluciones innovadoras será fundamental para el éxito de estos proyectos, mejorando la eficiencia y seguridad de la infraestructura y reduciendo su impacto ambiental. Además, se abrirán oportunidades para el desarrollo de energías renovables, transporte sustentable y otras iniciativas que promueven la sustentabilidad y respeto por el entorno. No obstante, cada oportunidad también trae nuevos desafíos y la industria de concesiones en Chile no es una excepción. A medida que avanzamos hacia el futuro, será crucial enfrentar temas como la transparencia en los procesos de licitación, la evaluación adecuada de riesgos y la garantía de que los proyectos estén alineados con las necesidades reales de la población. Además, la sostenibilidad financiera de los proyectos de concesiones también requerirá una atención cuidadosa, asegurando que las inversiones sean viables a largo plazo y que los costos sean razonables tanto para los inversionistas como para los usuarios. En este seminario contaremos con la participación de destacados expertos en el campo de las concesiones, quienes compartirán sus conocimientos y experiencia para abordar estos desafíos de manera colaborativa y encontrar soluciones que permitan seguir construyendo un Chile más conectado, moderno y sostenible. En resumen, este seminario representa una ocasión para celebrar los logros de 30 años de concesiones en Chile, pero también para reflexionar sobre el camino recorrido y mirar hacia un futuro donde las concesiones seguirán desempeñando un papel crucial en el desarrollo del país. Esperamos que este evento sea una fuente de inspiración y aprendizaje para todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Felipe Larraín por sus palabras. Invitamos ahora a la señora Jessica López, ministra de Obras Públicas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es bueno destinar todo este año a reflexionar sobre lo que han sido los 30 años del sistema de concesiones, sobre en qué medida, yo creo que en mucha medida, ha sido un instrumento que ha permitido y ha habilitado el desarrollo de nuestro país en estos 30 años. Y por tanto, solo cabe, desde mi punto de vista, perseverar en este mecanismo, haciéndonos cargo, sí, de las cosas que es posible mejorar, que son bastantes, y que tienen que ver con cómo ha evolucionado el mundo, cuánta atención ponemos a las necesidades de las personas y sobre todo cómo hacemos el proceso de adaptación al cambio climático. Venimos saliendo de 2 episodios este año, el de los incendios y ahora el de las inundaciones. Yo estoy aterrada porque además está anunciado lluvias fuertes el fin de semana en el Maule. Y esto ya no van a ser solo los terremotos, esto es parte de la vida. Marejadas día por medio, en fin. Y eso, la infraestructura de nuestro país tiene que dar cuenta de ello.
Tiene que hacerse cargo de ello, tiene que permitir que sigamos avanzando. Muy brevemente, contarles de la acción del Ministerio en esas 4 líneas que están ahí mencionadas. Y yo lo hago porque pareciera que este Ministerio hace caminos nomás, rutas, pavimentos. Y efectivamente hay una parte bien importante de la acción del Ministerio que tiene que ver con la vialidad, pero sobre todo con la conectividad de nuestro territorio y la integración del territorio. Y para eso está la vialidad, pero también está la red aeroportuaria. En un país con la geografía que tenemos nosotros, la red aeroportuaria, así como la red de ferrocarriles de cercanía, pasan a ser elementos esenciales, la infraestructura de puertos y cómo la conectividad también podemos desarrollarla por ahí, sobre todo también por temas de seguridad, de tener opciones de conectividad en situaciones de emergencia. Lo otro dice relación con la infraestructura que el Ministerio ejecuta para efectos del desarrollo productivo, social, cultural, científico, en general encargada por otros organismos del Estado. Aquí estamos hablando de hospitales, de escuelas, de un centro antártico internacional, de centros de investigación y también caletas pesqueras, que son puro desarrollo productivo y social también, y cultural también, en un país con la longitud de costa que nosotros tenemos, tremendo. La seguridad, tanto ciudadana como la seguridad frente a eventos de la naturaleza. La seguridad ciudadana, estamos hablando aquí de la infraestructura que soporta las acciones de seguridad del Estado, la infraestructura de Carabineros, de la PDI, la infraestructura de nuestros pasos fronterizos que permiten un mejor o peor control migratorio. Eso por una parte. Y también lo que comentábamos antes, la seguridad frente a eventos de la naturaleza. Y esto va desde la gestión de las aguas lluvias, bueno, los terremotos ni qué decir, son parte de nuestra vida, el manejo de cauces y el control aluvional. Tuvimos un episodio tremendo el año 2015 en el norte. Los episodios que está generando el cambio climático, como el que tuvimos hace algunas semanas. Entonces, esto yo creo que cada día pasa a ser un foco más significativo de la acción del Estado. Y la seguridad hídrica. Nada de lo anterior podemos hablar sin antes tener lineamientos sobre cómo vamos a abordar este tema tan crucial para el desarrollo de Chile y para todas las actividades, ¿no?, humanas, la seguridad hídrica. Esos son los 4 ejes donde se orienta nuestro trabajo y en algunos casos a través de la modalidad de concesiones y otros casos a través de la modalidad de una obra pública directa. En cualquiera de esos casos es trabajando con el sector privado. Más del 90% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se ejecuta a través de contratos con empresas privadas. Entonces, la alianza público-privada es mucho más que el programa de concesiones o la Dirección General de Concesiones o todas las actividades que se desarrollan ahí. Aquí tenemos cómo ha evolucionado el presupuesto del Ministerio en lo que se denomina el subtítulo 31, que es de inversiones, que ha crecido enormemente, y donde no están incluidos
dos cosas que son bien importantes, porque en el presupuesto del Ministerio no está las obras de concesión, ¿cierto?, que tienen su propio desarrollo con recursos privados. Y tampoco está, naturalmente, las obras que yo mencionaba antes, que son las obras mandatadas, cuando el Ministerio de Salud encarga hacer un hospital, o los bomberos nos encargan de hacer cuarteles, o carabineros, en fin, o los GORES, los gobiernos regionales. Entonces, es una cantidad muy significativa de recursos como elementos importantes, lo que ya les comentaba, 96% a través de contratos con privados, ya sea de construcción, ya sea de estudio de ingeniería, en fin. 1,4 billones de estos 3,2, que es el presupuesto del 2023, son proyectos de conservación, vale decir, mantener la infraestructura que tenemos. Que cada día, mientras más infraestructura uno tiene, más importante se va haciendo este ítem, ¿eh?, de cómo mantenemos la infraestructura. Y el otro tema que me parece importante compartir con ustedes es que la cartera actual del Ministerio, de todos los proyectos que están en ejecución en sus distintas etapas, son más de 20 billones. Esos son pesos, son 25.000 millones de dólares. Entonces, eso da cuenta de la magnitud y del impacto que este ministerio puede tener en la actividad económica y en el desarrollo del país. Respecto a los 30 años de concesiones, yo creo que son muchas más luces que sombras, naturalmente. Hasta esta fecha están adjudicados obras por 28.000 millones de dólares, estas son cifras que ustedes conocen. Además están en proceso de licitación 4.200 millones de dólares y en las próximas licitaciones que pensamos llamar otros 4.300 millones de dólares. La cifra no es la que sale en la prensa, vamos a tener que corregir esto porque lo que hicimos fue pasar Santiago Los Vilos a proyectos en licitación, ¿cierto? Pero la suma es lo mismo, 8.500 millones de dólares que están en proceso de licitación o próximos a ser llamados a licitación. Yo creo que esto muestra cómo el país estuvo en condiciones de generar la institucionalidad para atraer inversión extranjera de una manera muy destacada. Esto yo creo que nosotros lo escuchamos a cada rato de cómo releva los actores extranjeros la certeza que hay en Chile para operar. Porque entre esta discusión de la certeza, si hay certeza o no hay certeza, siempre están apareciendo noticias de grandes cifras de inversiones de los actuales inversionistas en Chile o de inversionistas nuevos que quieren venir. Entonces yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos con cómo decimos las cosas que decimos y en particular asumir que este es un país que es un buen país para invertir, por parte de empresas nacionales y extranjeras. Todo este proceso permitió bajar un déficit histórico de infraestructura del país y yo por eso lo expreso de la otra manera, es decir, estos fueron obras de infraestructura que habilitaron el desarrollo del país de los últimos 30 años. Y se consolidó un sistema de asociación público-privada que podrá tener mejoras, que está vivo, siempre hay cosas que se pueden revisar, pero un sistema que está consolidado, es un mecanismo reconocido y validado, creo yo, como un complemento muy importante para lo que es la inversión pública. También, pasados los años, este es un sistema que permite generar ingresos para el Estado, ya sea por
porque parte de las recaudaciones van al Estado, ya sea porque se paga naturalmente la infraestructura preexistente. Pero no es solo un mecanismo de financiamiento de obras, sino también es una fuente de ingresos para el Estado. Y tenemos dos puntos que surgen cuando se hacen los estudios en la ciudadanía respecto a los sistemas de concesiones, que tiene que ver con hacer muchas mejoras en lo que dice relación con cómo las obras se insertan en los territorios y los proyectos, y la ejecución de esos proyectos y la consideración de la ciudadanía en esos proyectos, y lo que dice relación con la validación social de la industria, porque todos los que estamos aquí podremos estar de acuerdo en la potencia de este instrumento, pero hay un tema con la ciudadanía respecto a la palabra concesiones y cómo la valoran. Esos son los contratos que están vigentes. Yo vi una lámina el otro día que presentó el ministro de Solmiñá, que son las cifras súper parecidas, porque es una industria que se mueve lento. Todas esas carreteras en operación, otras que están en construcción y otras que están ya construidas, operando y se le hacen obras importantes de mejora. En aeropuertos también, 11 contratos de aeropuertos a lo largo del país. Tenemos 21 hospitales en desarrollo en la modalidad de concesiones. Hay algunos contratos que son por 4 hospitales, cosas así. Pero hoy día tenemos 21 y por llamar a licitación a 2 más. 8 recintos carcelarios en operación y el anuncio del ministro de Justicia respecto a la necesidad de incorporar nuevos recintos y mejorar y aumentar la capacidad de recintos actuales. Tenemos un embalse en operación, el Convento Viejo, y un embalse en construcción, y el desarrollo de los embalses es una actividad que es parte de los lineamientos para resolver o para avanzar en la seguridad hídrica. En este último evento de la naturaleza que tuvimos de las precipitaciones, pudimos apreciar que los embalses también son un elemento bien importante como regulador de flujos. Y tuvimos en algunos ríos flujos de 40 o 70 veces los cauces, la crecida de los cauces, y el rol de los embalses ahí pasa a ser también uno de los elementos de la gestión del riesgo. Y una cartera de las cosas más diversas. CMBRC es el lugar donde se guardan los vehículos que se retiran por diversas razones, que es un servicio concesionado. El Movistar Arena, un servicio concesionado, y diversos conjuntos de estacionamiento. Para los próximos años, incorporar 4 nuevos aeropuertos, embalses, yo voy a agregar desaladoras, la ruta panamericana, le ponemos la ruta panamericana porque son de nuestros tiempos la ruta, ahora se llama Ruta 5, pero siempre fue la ruta panamericana, y parte en Alaska y tiene que terminar en Quellón. En lo que tiene que ver con Chile, en Chacayuta y Quellón. Y un conjunto bien diverso de obras que está bajo el título de Mejores Ciudades, con muchas iniciativas de transporte, ya sea teleféricos, tranvías, corredores eléctricos, en fin, y otro tipo de infraestructuras diversas. Teleférico Alto Hospicio Iquique, el estadio techado del Parque O'Higgins en la segunda licitación del Movistar Arena, un sistema de alerta temprano para tsunami, Marcela, ahí está algo similar para el tema de los incendios. La orbital, el otro día vi el proyecto de desarrollo de infraestructura de los años 90 y estaba la orbital. O sea, no me digan que no hay mirada de largo plazo.
Hay. Estaba la orbital, que está hoy día llamada a licitación. Paraderos digitales, bueno, ahí está la infraestructura penitenciaria. Tenemos una estación intermodal también, que es parte del sistema de concesiones. Lo de la calefacción distrital, no voy a entrar en detalle porque no conozco el proyecto, pero teleférico de Puerto Montt, en fin, ciclovías. Un conjunto de obras que yo creo que dan cuenta de un interés de distintos actores por incorporar, porque nos damos cuenta de que este es un buen mecanismo para incorporar obras. Yo creo que es bueno que todos los ministros de Obras Públicas ratifiquen que la ruta panamericana parte ahí en la frontera con Perú y termina en Quillón, la 5, después viene la 7, después viene la 9, hasta llegar a Puerto Toro. Y ahí están un conjunto de tramos, Santiago Los Vilos, que está recién llamada a la relicitación, Iquique Antofagasta, que es un proyecto por incorporar, así como Arica Iquique y Caldera Antofagasta, son proyectos nuevos que buscan completar la Ruta 5, como el proyecto Chacao-Chonchi. Recordar que estamos construyendo el puente Chacao. Está como olvidado el puente Chacao, está como sumergido, desapareció. Pero es una obra monumental, increíble, increíble, increíble. Una vez que pasemos cierta etapa, yo creo que va a ser bueno que podamos hacer unas visitas guiadas, porque realmente es bien impresionante. Es probablemente después del tren Valparaíso-Santiago, que está iniciando los estudios, esta es la obra más grande que tenemos hoy. Y ahí es donde, una vez que yo digo, decidimos hacer el puente Chacao, entonces decidimos hacer la Ruta 5 hasta Quillón, no hay otra. No podemos, el puente Chacao significa que hoy toma alrededor de 50 minutos usar una barcaza y aquí van a ser 4 minutos. Entonces, esto va a ser una revolución, una transformación total de esa zona. Y por lo tanto, yo digo, no puede terminar el puente Chacao y no está lista la doble vía de Chiloé. Yo digo como ciudadana casi, pero estamos empujando para eso. Entonces, la ruta panamericana y sus transversales es siempre la fuente principal de las principales de nuestro accionar, hasta lograrla completa. En seguridad hídrica están dentro de la cartera de proyectos la planta desaladora para la región de Coquimbo. La región de Coquimbo necesita una desaladora. Y hay 2 proyectos hoy día en carpeta. Una de la empresa sanitaria, que tiene un compromiso para la seguridad, para el consumo humano urbano, de construir una planta desaladora. Y otro, el proyecto que surge de una iniciativa privada, creo, de esta planta desaladora. Bueno, se necesita una nomás, no 2. Así que vamos a tener que decidir cuál es el mecanismo que vamos a usar. Son bien distintas, porque lo que necesitamos es una planta desaladora multipropósito que resuelva el tema del consumo humano, rural y urbano, y también nos permita asegurar el agua para el desarrollo de la industria, de la agricultura, naturalmente. Entonces esos son elementos, aparte del precio y la ubicación y qué sé yo, tanta cosa que hay que tomar en cuenta para resolver. Y una planta desaladora en Rancagua, esa es una zona, sobre todo la zona costera, la zona del secano, que requiere con urgencia mayor recurso hídrico. En términos de servicio aeroportuario, la región de la Araucanía, el aeropuerto de Temuco, para su segunda licitación,
Todo esto 2023-2027, la relicitación del aeropuerto de Antofagasta, que se llama Andrés Sabela, y el de Atacama, que está en Caldera, ahí al lado de Caldera. La red aeroportuaria del sur, que incorpora el Tepual, esto es Puerto Montt, Cañal Bajo, que es Osorno, Mocopulli, que es Castro, y Pichoy, que es Valdivia. ¿Cierto? Son todos aeródromos que existen hoy día y que la Dirección de Aeropuertos debe hacer la infraestructura propiamente de pistas y habilitación para la operación, y posteriormente se resuelve el tema de los terminales de pasajeros, que es lo que en realidad se concesiona. El aeropuerto de Concepción en su tercera licitación. Y este plan del programa Buen Vecino, que hoy día tiene 196 proyectos por casi 400 millones de dólares, y que se llama Buen Vecino porque busca hacerse cargo de parte de una de las sombras que tiene el sistema de concesiones, que le echamos para adelante con todo, haciendo carreteras, y fue fantástico. Yo tengo dos casos de alcaldes que siempre relato. La alcaldesa de Lo Espejo, ya lo he contado, parece, porque me dicen así. Bueno, entonces voy a contar el otro, el alcalde de Pudahuel. El alcalde de Pudahuel, que casi no nos dirigía la palabra, porque la Ruta 68, que se inicia ahí en Pajarito, parte la comuna de Pudahuel en dos. Y es literal una cicatriz en la comuna. La conectividad que hay entre el lado norte y el lado sur es mínima. Entonces, tiene luces y sombras entonces la Ruta 68, pero para el próximo proyecto, para la próxima licitación, la cartera de inversiones incorpora, aparte de no sé cuántas pistas y cosas nuevas, transformar la pasada de la Ruta 68 en Pudahuel en una cosa amigable, con muchas pasarelas, algunas plazarelas, está bueno el concepto, plazarelas, atraviesos diversos, que de manera que el alcalde hoy día nos recibe, nos habla y está feliz. O sea, se puede. Se puede pensar e incorporar las obras necesarias para que las personas no sientan esto como un infierno. Entonces, cuando uno ve todavía gente cruzando las rutas, ahí la ruta Santiago-Los Vilos, que acabamos de llamar a licitación, contempla 24 nuevas pasarelas, o 14, ¿cuál era? ¿14 o 24? 24, y la reposición de todas las existentes, y cada una de ellas con su paradero, con su apropiada berma, con su iluminación. O sea, también podemos pensar que la gente puede sentir que esto es un aporte en la vida de ellos, no una tragedia. Y hay ahí un conjunto de obras que están incorporándose en las nuevas licitaciones y otras que están en cierta medida reparando, como por ejemplo en la Vespucio Sur, ponerle el equipamiento para insonorizar, porque la Vespucio Sur son puras poblaciones. Me refiero que vive mucha gente ahí. Y por cierto que no parece justo que tengan el de la ruta, ¿no? Y así, hay muchas cosas que podemos hacer para que estas obras sean buenos vecinos y podamos mejorar también la legitimidad social de este sistema. Sí, yo creo que parte importante de lo poco querido no tiene que ver solo con el no más pago, con el peaje. Tiene que ver con que fue poco considerado con
muchos de los habitantes. Yo vivo en La Reina, así que la Vespucio va a ser subterránea. Dimos la pelea, supongo, ¿no? Pero en la zona sur no es nada subterránea. Y el impacto que eso tiene en los barrios y en la vida de las personas es súper grande. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso. Proyectos que hoy día están en licitación: la red de hospitales de O'Higgins, la Orbital Sur, la relicitación de Santiago Valparaíso, el embalse Nueva Punilla, que logramos destrabarlo, la aprobación del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego es desarrollarlo de la misma dimensión en que estaba. Este es un embalse bien grande, por lo tanto el impacto ambiental que puede tener es una consideración, es una preocupación, pero el proyecto de reducir su capacidad a la zona de inundación, en realidad no se puede cambiar el proyecto de ingeniería, y inundar menos significa llenarlo menos. Así que la aprobación fue por seguir adelante con este embalse en las condiciones que está, pero con un conjunto bien importante de mitigaciones en diversos ámbitos, que son las que se están construyendo y que tenemos que validar. Es posible cuidar, no podemos negar el impacto que esto va a tener, pero tenemos que cuidar lo que podemos cuidar. Y la Ruta 5 Chacao-Chonchi, que estamos ahí viendo en qué condiciones seguimos adelante con ella, en qué condiciones, de financieras sobre todo, no hay tanto de dificultad en la obra. Esa es la relicitación de Santiago Los Vilos, que es de 1.200 millones de dólares. La cantidad de mejoras es una larga lista que no les voy a dar la lata aquí, pero diferente número de pistas dependiendo de los tramos. Se va a incorporar posteriormente el túnel El Melón al tramo, digamos, va a ser solo una concesionaria desde su origen hasta Los Vilos. Ahí hay un conjunto de obras, calles de servicio, van a haber 90 kilómetros de calles de servicio en una autopista de 220, mejoras en el perfil de los caminos que permitan. Esta es una ruta que tiene tramos largos con velocidad máxima de 100, como pasamos al máximo posible a 120, en fin. Hay hartas obras que se están incorporando ahí. Y de las próximas licitaciones, el acceso norte a Concepción, esta es la ruta Elitata, esta es una ruta también de los años 90, que esperamos llamar a relicitación pronto. Aquí las mejoras de seguridad tienen que ser súper sustantivas. Araucanía, la ruta 5 en el tramo Temuco-Río Bueno, la ruta Piedemonte, que es una ruta en Biobío también al sur, que como lo dice su nombre, va al pie de los cerros que están ahí en el sur del Biobío, la cárcel en Talca, la red aeroportuaria en el norte, el tramo de la ruta 5 desde Caldera a Antofagasta y desde Antofagasta hasta Iquique, los accesos a Valdivia, electrocorredores en Concepción. Y esta es la lámina más dolorosa, tiene que ver con el ranking de la ciudadanía respecto a los sectores de actividad económica. Y las autopistas están ahí colgando. Entonces yo creo que eso amerita una reflexión bien profunda de cosas súper que a lo mejor tienen un sentido económico para los que estamos aquí, pero que para la gente no tienen. O sea, si a mí me van a cobrar tarifa punta a la hora en que hay más taco y más me demoro, como que no funciona el incentivo. Está bien diseñado el curso de asignación, no sé qué cosa, pero no funciona. La gente sale del trabajo a la hora que sale.
y paga lo que paga. Y se enoja porque pago más y además estoy metido en un taco. Entonces hay cosas del sentido común que considerar. O el hecho de que adentro de la autopista no se puede hablar por teléfono. Es otra cosa que hemos empezado a considerar y que hay que mejorar, que no sea una cueva. Y diversas cosas con los tags, con el aparatito del tag, con el hecho que hay como 20 autopistas y uno tiene que recorrer diversos lugares para pagar. Yo creo que hay bastantes cosas que se pueden mejorar. No hay planes tarifarios, por ejemplo, para los usuarios frecuentes, que podría haber. No hay estímulos al pago. Y la evasión es alta. También tenemos que hacernos cargo de eso. Esto sale del documento, Hernández, que ustedes generaron en CLAPE, donde sí, hemos avanzado con la Chile, sí, con el Centro de Modelamiento Matemático de la Chile y la Facultad de Economía y Negocios en un trabajo de avanzar en una política nacional de peaje. Hoy día los peajes en cada uno de los tramos responden estrictamente a la situación de ese tramo, lo que costó, su plazo, cuándo se hizo. Entonces nos encontramos con que el peso por kilómetro en las autopistas, y si incluimos las urbanas, es súper variable. Y la gente reclama que tengo la autopista, ¿por qué tengo el peaje más caro? Y también esto de que están los pórticos ubicados en lugares donde, no sé, pues alguien tiene que ir a comprar el pan y tiene que pagar 3 lucas porque le toca pasar por el peaje. Entonces, la política nacional de peaje, yo diría que busca en lo esencial tener una cierta lógica más de integración del territorio. Por ejemplo, en la Ruta 5, poder tener una tarifa que sea más o menos, si no la misma, más o menos parecida. Y que converse con las transversales, ¿no? Que es donde uno entra, sale. Una política tarifaria más uniforme. Y aquí nos encontramos con la situación de que a lo largo de la Ruta 5 y en las transversales hay proyectos súper rentables y proyectos que no se financian. Pero bueno, esa es una oportunidad para la integración, ¿no? Entonces, tener un cobro por una tarifa por kilómetro más homogénea. Y la segunda tiene que ver con que nos acerquemos lo máximo posible a pagar por lo que uno usa. Y no porque te tocó que hay un pórtico ahí, sonaste, tenés que entrar y pagar. Y yo creo que estamos todos de acuerdo con que la tecnología, esto existe en otras partes del mundo. Existen para que resolvamos eso. Ya me voy a apurar. Me están haciendo señales de ahí atrás. Entonces yo creo que hay muchos temas por abordar que tienen que ver con la seguridad vial, la seguridad en las autopistas, la seguridad ciudadana, mejorar el desarrollo del trabajo territorial, la evasión, el concepto del buen vecino y, bueno, eso en términos generales. Cuando uno le pregunta a la gente qué obras, servicios o administraciones deberían ser concesionadas, esto es una encuesta que acaba de hacer Data Influye, un 24% dice nada. Esto no les gusta el sistema, creo yo. No sé. Porque cuando en la segunda mención, el nada baja bastante. Entonces la gente sí tiene opinión de lo que quiere y quiere hospitales. Cree que este es un buen mecanismo para las cárceles. Creo que hay que entrar en el tema de la mantención de los espacios públicos y en el transporte de pasajeros urbano e interurbano. Ahí se ven espacios
y yo creo que tenemos que trabajar en eso, avanzar en esa línea con mayor fuerza. En particular estos hospitales no lo voy a mencionar, pero decir que estamos en la cartera del Ministerio hay más de 30 proyectos de hospitales. O sea, yo encuentro que, yo digo esta cifra, lo encuentro monumental. Más de 30 hospitales estamos construyendo, ya sea en forma de concesión o en 7 hospitales directamente encargados por el Ministerio a la Dirección de Arquitectura. Yo me tocó entregar el hospital de Quellón, ahora voy a visitar el de Chile Chico, que tiene como 7 camas, pero va a tener hospital, de baja complejidad, pero hospital. Y eso es tremendamente valorado. Los hospitales que ya se han hecho, además los más grandes, La Florida, Maipú, Antofagasta, Félix Bulnes, tremendos hospitales, están en operación hace tiempo, funcionan bien. El Salvador estamos ahí con temas todavía pendientes. Esto tomó tanto tiempo la construcción que ahora hay que hacer remodelaciones para poder incorporar los equipos, las tecnologías nuevas. ¿Sí? Tal cual. Y probablemente lo más impresionante, aparte de tener un tremendo hospital con cientos de camas, es cuando una señora en un video, yo la vi, ella entra, mira y dice, parece clínica, cáchense, parece clínica. Yo creo que estamos haciendo bien la pega. Ya, lo voy a dejar hasta ahí, les agradezco mucho. Muchas gracias a la ministra por su presentación. Para continuar, escucharemos al señor Hernández Orminiak. Muy buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros en este importante tema de la infraestructura en Chile y las concesiones en particular. Muchas gracias, señora ministra, por acompañarnos. Muchas gracias a los expositores que nos van a acompañar más tarde, a los que nos están acompañando físicamente acá y a través de streaming. Lo que yo quiero presentar son los desafíos del sistema de concesiones y básicamente me gustaría tocar algunos elementos de institucionalidad, mirar a largo plazo y base de licitación. Claramente, esto lo vio la señora ministra, así que yo me lo voy a saltar, pero es impresionante la cantidad de trabajo e infraestructura que ha hecho la relación público-privada en Chile y la verdad que es bastante interesante. Este dato lo saqué del Banco Mundial y básicamente me gusta destacarlo porque en general habla muy bien de varios aspectos de la asociación público-privada, pero hay uno donde muestra una brecha que hay que mejorar, que son las actividades regulatorias que tienen que lugar antes del lanzamiento de la licitación. Incluso, según este análisis del Banco Mundial, la inversión tradicional pública en Chile tiene mejor transparencia que la licitación de las bases concesionadas. Entonces, por lo tanto, ahí hay un punto que sería importante de destacar. Bueno, los principales desafíos, los tengo 25, que se basan fundamentalmente en el documento que mencionó la señora ministra, que desarrollamos en CLAPES, y básicamente los 10 principales que quiero dar en la institucionalidad tienen que ver con el MOP y las entidades involucradas, como la DG, el Estado, etcétera, donde obviamente tenemos que ver cómo hacemos un esfuerzo para poder recuperar el liderazgo de la industria. La ministra mencionaba que la percepción de la industria no es muy bienvenida, tiene una percepción más negativa más bien, y por lo tanto creo que ese es un trabajo que tenemos que trabajar todos para poder lograr que esto avance y mejore. Y una forma de hacerlo es que realmente se entienda que está integrada en el desarrollo del país y no solo en los usuarios que circulan por las vías o por la infraestructura que usan. Y lo más importante, para mi gusto, es el segundo punto, que hay que cambiar de paradigma. Y me parece que tenemos que cambiar del concepto de construir obras
a hacer obras que prestan servicio. Por lo tanto, cambiar de construcción de obras de infraestructura a servicios de infraestructura. Y yo de repente lo he dicho que incluso no podría cambiarle el nombre al ministerio, en vez de Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Servicios de Obras, de Obras Públicas, porque si uno pone el concepto servicio, las obras no se hacen por monumento, se hacen porque prestan un servicio. Y si nosotros tenemos ese concepto metido en todos los que participamos, las cosas que mencionaba la señora ministra en cuanto a la percepción de la gente cambiaría. Es decir, el servicio no es solo para los que circulan o usan la obra, sino que todos los que están en el entorno. Por lo tanto, esas pasarelas o plazorelas, ¿cómo fue que? Plazareras, estarían conscientes ya, porque hay usuarios distintos a los usuarios que circulan por las carreteras propiamente tal. Entonces, creo que esa mirada de cambio de paradigma, yo creo que fluiría muy bien a lo largo de todos los elementos de la industria. Y no solo la industria de las concesiones, sino la industria de obras públicas en general. El tercer punto es perfeccionar el rol del Consejo de Concesiones, disminuir el foco en el concepto de la iniciativa privada y más en la planificación de largo plazo. Tener un rol más activo, representando al Estado ante las distintas partes que están involucradas en este tema en el Ministerio de Obras Públicas. Fortalecer la Dirección General de Concesiones. Escuché, no sé, parece que al exministro Cruz decir que la cantidad de gente que está en la Dirección de Concesiones hoy día es más o menos la misma que él tenía cuando partió. Entonces, y la cantidad de obras que están administrando, los recursos que están administrando es mucho mayor. Entonces, no hay una relación clara entre el trabajo que están haciendo hoy día versus el que hacían antes versus los recursos disponibles. Entonces, es importante fortalecerlas para que realmente pueda ser una buena contraparte y ser una entidad que pueda planificar mejor en el futuro. Robustecer el sistema de evaluación social. Yo creo que este es un tema que en lo personal yo he estado bastante insistente en el último tiempo. No he logrado avanzar mucho, la verdad, pero creo que es fundamental. Por ejemplo, todo el tema de resiliencia o todo el tema adicional que hay que hacer a las obras no se consideran como beneficio. Entonces, por lo tanto, se consideran como costo y no beneficio, entonces no se pueden hacer, porque no lo permite la evaluación social. Entonces, yo creo que es importante avanzar para poder incluir en los proyectos y que la evaluación lo pueda considerar las cosas que el país va avanzando en su desarrollo. Es decir, hoy día la percepción de la gente no es solo moverse, sino que también atender esas otras necesidades. A lo mejor también vamos a tener que hacer pasarelas para los animales y todo ese tipo de cosas, y que hoy día no lo puede considerar la evaluación social, y por lo tanto, si no lo considera, es un costo y no un beneficio, por lo tanto, no da rentabilidad social. Entonces yo creo que hay un efecto. El tema de la resiliencia, también lo hemos conversado en otras oportunidades, y claramente esto de tener alternativas en caso de que falle un puente, por ejemplo, claramente la evaluación social no lo permite y por lo tanto no se hace esa alternativa. Pero en caso que suceda un problema, tenemos que tener esa alternativa, como los problemas que hemos tenido ahora último con las aguas, etcétera, y creo que es importante avanzar en esa línea. Fortalecer el panel técnico, robustecerlo, etcétera, yo creo que es importante. También que los profesionales que participan en los distintos elementos que acompañan a las concesiones también tengan un perfil de experiencia, tanto en la industria como en el Estado, para que puedan hacer mejor su trabajo. El octavo, independencia de las concesiones respecto a los organismos revisores. Ojalá hoy día la revisión se demora bastante y por lo tanto a lo mejor hacer participar más a los privados en la revisión puede ser una forma de ayudar en esa línea, agilizar los mecanismos de revisión y la aprobación de los proyectos. Claramente esos atrasos demoran en implementarse las obras y por lo tanto en llegar a la gente con la solución al problema que están teniendo. Y aquí obviamente hacer más legítimo ante la ciudadanía el sistema de concesiones creo que es tarea de todos. Debemos hacer un esfuerzo en esa línea. Creo que este cambio de paradigma que mencionaba anteriormente de servicios, creo que ayudaría bastante a que la percepción de la gente cambie y perciba que las obras le están ayudando a resolver un problema que está viviendo. Modernizar las normativas y tener participación activa de los distintos estamentos, entre ellos la academia, para que pueda hacer participación y aportes a las distintas normativas que tenemos en Chile. Una mirada más de largo plazo. Tengo 4 desafíos que quiero destacar. La concesión de proyectos de interés del Estado debe ser a criterios conocidos y que sean claros.
la poca disponibilidad de los recursos públicos, el tiempo de espera por contar con un determinado servicio es muy alto, es decir, cuando solo el Estado invierte, no tiene la capacidad económica ni la parte de gestión para poder tener una obra antes de tiempo por la cantidad de recursos que se necesitan y la cantidad de necesidades que hay, y por lo tanto la participación privada puede ayudar a eso fuertemente y adelantar en tener antes los servicios. Obviamente la disposición a pagar de los usuarios es clave, y creo que eso de tener una tarifa, política de tarifa, va en la línea perfecta de buscar esta solución a este tema. Se deben definir objetivos de largo plazo del país que dirigen el accionar de los distintos ministerios, se dirigen de modo de articular los lineamientos transversales entre distintas instituciones, para que todos miren con el mismo objetivo, sin saltarse ninguna reglamentación, pero sí siendo más eficientes y alineadas. Creo que uno puede lograr resultados más rápidos y más focalizados en lo que se requieren. Conformar una agenda de desarrollo de infraestructura. Importante, me parece, tener un banco de datos. Ojalá que cuando llegue un ministro tenga posibilidad de elegir proyectos para llegar a materializar. Y no que hoy día a uno le preguntan qué proyectos tiene, y la verdad que tiene que buscar lo que hay, y algunos están en distintas etapas de desarrollo, y a lo mejor no puede materializar proyectos porque no están listos para licitarse. Entonces, avanzar en esa línea, y que siempre digo, el Ministerio de Obras Públicas es más un ministerio de Estado que de gobierno, porque es imposible que uno con un proyecto que se le ocurra implementarlo en los 4 años que tiene disponible, digamos. Entonces, por lo tanto, ese banco de datos, esa mirada de largo plazo, una mirada de Estado, me parece que es súper importante. Y por lo tanto, el punto cuarto está relacionado a eso, que dice un plan estratégico nacional que contemple entonces esta mirada de largo plazo con las restricciones que obviamente tiene el país, desacoplando el ciclo político. Creo que es muy importante para poder ir atendiendo las distintas necesidades que el país tiene. Y en algunos aspectos en la base de licitación, básicamente el diseño de proyectos es una respuesta que debe el Estado avanzar más en la licitación para que aumente el detalle de ellas y no le deje tanto a cuando la entrega, y ahí se demora mucho más. Todo tiene que ver también con la participación ciudadana temprana, de modo que las expectativas de la gente respecto a un proyecto estén claras y no se vayan cambiando a medida que vayan conociendo más detalles del proyecto, sino que al contrario, cuando conozcan más detalles, ojalá se entusiasmen más con el proyecto. La tarifa de política tarifaria, que lo mencionamos, así que no voy a entrar en detalle en eso básicamente es importante y clave. Considerar la posibilidad de recitar anticipadamente una obra. Hay veces que por razones distintas naturalezas sería importante evaluar esa alternativa y tener un mecanismo conocido por todos, de modo de poder hacer los ajustes cuando sea necesario. Asignar los riesgos en forma equilibrada, por lo tanto, el que tiene la capacidad de asumir un riesgo lo asuma, y no exigirle a otros que tienen menos capacidad de enfrentar esos desafíos, exigírselos. El tema de la evaluación ambiental, obviamente, cuanto más avanzado esté el proyecto desarrollado, más fácil la implementación, y toda la RCA cuesta un mundo obtenerla, y claramente al privado le cuesta más que al Estado. Entonces a lo mejor ahí había un acento importante de hacer para que la participación del Estado sea más clara y más avanzada en ese tema. El séptimo, adecuada gestión de riesgos de desastres naturales. Creo que, dadas las características del país, y como decía la ministra, ya no son cosas excepcionales, ya es la vida nuestra del día a día, los temblores, terremotos, lluvias, etcétera, son todas cosas que aparecen con mucha frecuencia y por lo tanto ya son parte de nuestra vida, y por lo tanto hay que considerarlas, y probablemente Alondra Chamorro, que es especialista en el tema, va a comentar eso. Claramente la resiliencia de las obras es fundamental, considerarlas adecuadamente desde el inicio. Por lo tanto, creo que ya tiene que ser un estándar para el país y no solo unas cosas específicas momentáneas, digamos. Y ahí entonces la evaluación social es clave. El rol y la responsabilidad del privado hay que reestructurarla para que pueda ir avanzando y teniendo mejores resultados. Compromiso explícito en el medio ambiente y las comunidades. Eso del servicio, que también lo tenga el rol del privado, el privado tenga en su mente que está prestando un servicio y no construyendo una obra solamente. Creo que es clave para que transparentar la información financiera,
Todo el tema financiero es un tema que no es menor en los proyectos concesionados y por lo tanto hay que dar esa estabilidad y esa solución a los distintos problemas que los tiempos tienen en la gestión financiera de cada uno de estos proyectos. Diseñar los contratos con mayor flexibilidad, ya lo mencioné de alguna forma, evaluar y adaptar medidas de contingencia ante coyunturas. A lo mejor es importante también ver que el proyecto, dadas las cosas que han pasado último tiempo en el mundo y en Chile en particular, los contratos pueden adoptar y empezar a solucionar cosas que a lo mejor antes no los veíamos y hoy día sí se pueden presentar. Entonces, ¿cómo las consideramos los contratos en el futuro? Establecer incentivos a las empresas de inspección fiscal. Hoy día el incentivo que tiene asesoría de inspección fiscal es más bien pillar cosas que solucionar problemas. Entonces yo creo que hay que ver cómo vemos que sean parte ayuden a materializar bien los proyectos y no se les premie porque cuanto más defectos encuentren, por decirlo de alguna forma. Es decir, en vez de ser un policía, sea un equipo que acompañe y encuentre las soluciones y se anticipe a los problemas y no espere que se produzcan los problemas y después los acuse. Entonces yo creo que es clave esa relación de las empresas de inspección fiscal. Finalmente, entonces, para terminar, el ciclo de financiamiento de las concesiones muchas veces es muy superior al ciclo de servicio, por lo tanto las obras tardan mucho más en ser pagadas, pero los niveles de servicio que perciben los usuarios decaen mucho antes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? 25 años del diseño que había ya quedó chico, entonces tenemos que tener forma de recuperar eso. Avanzar hacia una gobernanza de los proyectos con el territorio, de modo de poder nivelar los estándares, de acuerdo al nivel que se aspire, para que se pueden promover cada uno de estos proyectos para que los distintos niveles dentro del país tengan un estándar equivalente. Comunicación formativa acerca del rol de la industria y la inserción en el territorio. Creo que eso nos puede ayudar a poder dar una solución a la percepción que la gente tiene de esta industria, perder el miedo a las renegociaciones que permitan mejorar los contratos con miras a la comunidad. Eso es lo importante, que la mejora sea para que la comunidad y los usuarios reciban un mejor servicio. Entidades participantes públicas y privadas deben tener un rol proactivo en pos de un objetivo común. Y obviamente que este sistema de relación público-privada siga ayudando al desarrollo del país. Y finalmente, me gusta destacar y terminar con esto, es cambiar este paradigma. Esta mirada de servicio de las obras creo que es clave y que si todos los que participamos en la cadena de decisiones y producción de las obras públicas lo tenemos puesto en nuestro interior, creo que los resultados y la percepción de la gente va a cambiar significativamente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Hernández Solminiak por su presentación. Ahora daremos inicio al panel de conversación que será moderado por la investigadora de CLAPES-UC, señora Alondra Chamorro. Invitamos a tomar asiento arriba del escenario a la señora Catalina Binder, Vivian Modac y al señor Carlos Cruz. Bienvenidos. ¿Aló? Perfecto. Bueno, muchas gracias, señora ministra, el profesor Hernández Solminiak y Pedrito Larraín por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Y también, bueno, muchas gracias a la presencia de todos. La idea en estos momentos es comentar brevemente tanto lo conversado y lo presentado hasta el momento, pero también previamente quisiéramos conocer en una visión breve de 5 minutos a nuestros panelistas sobre el tema que nos convoca. Antes de ello quisiera presentar a nuestros panelistas. Por un lado, Catalina Binder, es abogada y socia del estudio Molina Ríos, especializada en ingeniería y construcción, en el ámbito en el cual asesora a empresas nacionales y extranjeras como litigante y experta en contratos relacionados con proyectos de infraestructura pública y privada.
Segunda presidenta del directorio del CPI, del Consejo de Políticas e Infraestructura, consejera nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, miembro del directorio del Consejo de Instituto de la Construcción y expresidenta del panel técnico de concesiones de obras públicas. Por otro lado, Carlos Cruz es ingeniero comercial y máster en negocios, fue coordinador general de concesiones entre los años 1995 y 2000, y luego ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de Chile, entre los años 2000 y 2002. En el Ministerio de Obras Públicas se dedicó principalmente a impulsar una política de obras de infraestructura para el país, la que nos convoca ahora en las asociaciones público-privadas, y actualmente es director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Asimismo, Vivian Modak es ingeniera civil matemáticas y diplomada en financiaciones estructuradas. Con 35 años de experiencia en los sectores de ingeniería de transporte y concesiones de infraestructura pública en Chile, asesora independiente de diversas entidades gubernamentales, privadas y grupos concesionados en Chile. Participó en la definición del modelo de negocio de las primeras concesiones viales de Chile y actualmente es miembro del equipo senior de Global Quantum en Chile, directora y consejera nacional de la Cámara Chilena de Construcción, consejera del CPI y miembro de diversos directorios. Así que les damos la bienvenida y agradecer su presencia. Bueno, antes de comenzar la presentación, que la vamos a seguir en este mismo orden, recordarles que tenemos un código QR para que puedan hacer preguntas, yo las voy a estar recibiendo y a partir de ello luego vamos a tener la discusión, ¿ya? Y bueno, comentar que me revisé el documento, la verdad que hay una propuesta bien sólida y me llamó la atención gratamente la coincidencia con la presentación también de la ministra, donde hay bastantes oportunidades para poder implementar parte importante de las medidas propuestas. Bueno, partamos con Catalina. Si puedes, por favor, contarnos un poquitito sobre tu visión y perspectiva futura de las asociaciones públicas-privadas para Chile. ¿Aló? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias, Alondra. La verdad es que para empezar, la señora ministra, el exministro Felipe Larraín, el exministro Hernán Solminiac han hecho presentaciones muy completas y extensas, así que después de eso hay poco que agregar, pero voy a referirme a algunos de los puntos que ya han mencionado y profundizar un poquito en ello. Efectivamente, bueno, estamos aquí porque el sistema de concesiones fue ideado por el Estado de Chile hace 30 años y representó un gran impulso al desarrollo de la infraestructura del país, como ya se ha dicho, a través de todas las obras que vimos y los proyectos que la ministra también ha expuesto. Y ha representado también una fuente de recaudación de ingresos para el Estado a través de las relicitaciones. Y hoy día vemos que este sistema está vital y vigente, pero no ha seguido desarrollándose y creciendo al nivel que el desarrollo del país y la infraestructura necesita. Y esto tiene que ver con varios aspectos. Yo soy abogado, así que me voy a referir y dejarle a mis colegas los temas más económicos, me voy a referir a los temas más institucionales de los desafíos que plantea hoy el sistema. El primero que quiero mencionar, que en realidad es global, es la legitimación del sistema ante la comunidad. Creo que en eso todos, porque me siento parte del sistema también, hemos sido responsables, tanto el Estado como los privados, los concesionarios, en el sentido de que nos dormimos un poco en los laureles. Fue un sistema súper exitoso que trajo un cambio importante, pero no hemos sabido transmitir a la ciudadanía y mantener vivo el impacto que esto y el beneficio que este sistema de inversión tiene. Se mira como algo cercano a la privatización desde la opinión pública, pero la verdad es que creo que es importante poder remarcar que aquí es una modalidad de inversión del Estado que busca
el apoyo de los privados, con el apoyo de los privados. Y en ese sentido creo que la clave va a estar en estos programas como de Buen Vecino, pero sobre todo en que el Estado debe asumir el rol de liderazgo que tuvo en los años 90. El Estado, y no los privados, fue el que salió a vender el sistema de concesiones, el que buscó a inversionistas afuera y el que transmitió a todo el país la importancia que tenía esta modalidad de inversión, porque era la opción para poder superar el déficit de infraestructura. Entonces, eso como primera cosa, como primer desafío bien global. Luego, también en cuanto a la planificación, los programas de infraestructura deben tener una visión estratégica de país y una planificación integrada. Creo que este es un punto complejo porque si bien hay un programa de infraestructura, pero ese programa, por una parte, debiera integrar más aún todos los planes de los ministerios, las distintas entidades públicas, y por otra parte, también los planes del gobierno central y ahora de los gobiernos regionales. Y además, el hecho que exista este plan de infraestructura tampoco garantiza que se desacople, como mencionaba alguien, de los ciclos políticos. Por lo tanto, debieran haber mecanismos o procedimientos que permitan el ajuste o corrección de estos programas y que vayan más allá y que permita que se sostengan en el tiempo, yendo más allá de los ciclos políticos. En ese sentido, el Consejo de Política de Infraestructura, el CPI, hizo una propuesta de creación de una comisión asesora en infraestructura, que incluso le entregó la propuesta al actual presidente Boric, consistente en la creación de esta agencia, que es un símil o basado, inspirado a este modelo en el modelo australiano. Entonces, que esta agencia, de alguna manera, sea la entidad que asesore directamente al presidente y que pueda integrar los planes de todos los ministerios, así como los planes nacionales y regionales, con una serie de funciones adicionales, pero desde esta perspectiva esa es la función. Luego, quisiera aquí mencionar el segundo punto importante es aumentar la productividad y la eficiencia de la gestión de los proyectos. Este es un concepto amplio y aquí cabe mucho. Hay mucha historia y mucho detalle que podemos mencionar, pero básicamente, para ilustrar esto y la importancia, el Fondo Monetario Internacional señaló que a nivel global los países perdían un 30% de su inversión pública por mala gobernanza. Entonces, aquí nosotros en Chile enfrentamos todo el tema que ya conocemos como de la permisología, que se denomina, que tiene que ver con la demora excesiva en la obtención de permisos, la demora en los estudios previos, la demora en la ejecución de los proyectos, todos estos por algunas causas comunes y otras distintas. Esto se grafica claramente en lo siguiente. La cartera de proyectos que ha presentado, de inversión que presentó la ministra para lo que queda este año de 5.800 millones, es un muy buen aporte. Sin embargo, para tomar uno de los proyectos, el proyecto que se llama licitación Santiago Los Vilos, ninguno de esos proyectos de partida se va a empezar siquiera a construir durante este gobierno. Y el de Santiago Los Vilos se tiene planificado que el inicio de la construcción sea el año 2029. Es decir, 6 años después del llamado a licitación, que es el primer llamado que se hizo de esta cartera para lo que queda, las licitaciones en lo que queda del año.
Eso es reflejo de esta falta de eficiencia y productividad en la gestión, y ese es un tema muy importante porque impacta directamente también a los inversionistas, ¿no? No sé cómo voy con el tiempo, Alondra. ¿Bien? ¿Justo? Ya, bueno. Básicamente, entonces, quería decirles eso, lo de la legitimación, y también, finalmente, tiene que ver con los contratos, con la rigidez del contrato, que por una parte impide que se vayan adaptando los contratos, que son contratos a tan largo plazo y muy complejos, que tengan un sistema mínimo de flexibilidad que permita que su ejecución sea oportuna y fluida. Y por otra parte también faltan elementos que permitan una mayor colaboratividad o que busquen disminuir los conflictos que se dan durante el desarrollo y ejecución de esos contratos. Ahí hay mucho que contar, pero a grandes rasgos esos son como los principales desafíos que quisiera mencionar para empezar. Gracias, Alondra. Muchas gracias por la presentación, Catalina. Pasamos a las palabras de Carlos Cruz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en un panel con 3 integrantes del CPI y además 2 directoras del CPI, o sea, me la pone bien difícil. Pero bueno, yo creo que lo que ha planteado la ministra es una tremenda noticia. O sea, ya desde hace unos días a esta parte hemos venido escuchando de que hay un programa de concesiones que se va a licitar este año, que vamos a tener un proceso de licitaciones progresivo durante este y el próximo año. El compromiso de inversión de licitaciones es relativamente, digamos, si se logra materializar, y eso es parte de los desafíos, es tal vez el más grande que se ha anunciado después de los anuncios del ministro Moreno el año 21. En consecuencia, creo que estamos en un proceso muy importante, en un momento en el cual todavía hasta hace pocas semanas atrás se ponía en duda la voluntad del gobierno de empujar el sistema de concesiones. Yo creo que acá había un cambio muy relevante en ese sentido. O sea, estamos nuevamente en marcha, el sistema de concesiones está funcionando, hay proyectos por delante y tenemos de alguna manera que apoyar para que ese programa se cumpla. ¿Cuáles son las tareas bueno, este mismo anuncio implica unas tareas muy importantes para el propio ministerio. Primero, que el programa se cumpla, lo cual no es fácil, porque si uno ve el estado de los distintos proyectos y en qué etapa están, implica decisiones que no necesariamente dependen del ministerio, dependen de otras instituciones que tienen que plegarse para el ministerio. Y ahí yo creo que el trabajo político-técnico, ministra, es fundamental, porque hay que lograr que esos plazos se cumplan y en consecuencia trabajar con sus colegas y con los equipos técnicos de los otros ministerios va a ser fundamental para poder lograr ese objetivo. La segunda cuestión es que yo creo que es fundamental cuando uno tiene un programa de concesiones que haya muchos licitantes. Y es muy importante que esos licitantes sean licitantes competitivos y que estén dispuestos efectivamente a concurrir con el esfuerzo de financiamiento y ejecución de obra que los proyectos demandan. Tenemos un número importante de empresas en Chile, pero ¿serán suficientes para satisfacer esa demanda? ¿Serán las tasas de retorno que hoy día están implícitas en los proyectos atractivas para atraer inversionistas nuevos o entusiasmar a los inversionistas existentes? Yo creo que eso hay que revisarlo. En general, Hacienda tiende a ser un poquito mezquino en las rentabilidades inducidas, señaladas en los proyectos, y creo que es muy importante que sea posible levantar el techo de las rentabilidades anunciadas en los proyectos y que sea la competencia la que lleva a las rentabilidades finales. Y en eso también creo que el trabajo del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con los equipos técnicos de Hacienda es fundamental, porque al final debe ser la competencia la que regula ese tipo de rentabilidades y no necesariamente las condiciones administrativas y técnicas que se le puedan poner. En tercer lugar, y por tanto creo que en segundo lugar, el desafío es ver de que tengamos un número de licitantes importante en cada uno de los proyectos. El tercer desafío creo yo que también es fundamental, y la ministra dio una cifra que a mí me llama la atención, pero que es producto también de un análisis que nosotros hemos hecho,
En definitiva, la industria de las concesiones es una inversión importante, pero todavía estamos pegados en torno a los 900 millones de dólares de inversión efectiva anual. Y ese es un resultado del análisis de los últimos 20 años. O sea, la industria de las concesiones, siendo importante, no invierte más que el 2%, que el 3% que el 0,3% del PIB nacional. Y eso todavía es bastante poco atractivo. Yo creo que tenemos que lograr de que la industria de las concesiones duplique o triplique esa cifra. Tenemos condiciones de más en hacerlo y para eso es muy importante que los plazos de ejecución de obras, una vez que se adjudican, se acorten para poder ir sumando inversión adicional y no dilatando, digamos, distribuyéndola en el tiempo y por esa vía ser efectivamente una contribución a la activación económica que el país requiere. Eso implica trabajo dedicado a resolver los cuellos de botella y ahí yo creo que de nuevo el rol del Ministerio de Obras Públicas es fundamental porque lo que ha habido hasta ahora es una transferencia de funciones a los privados para que resuelvan los problemas de permiso. Yo creo que no sirve. Yo creo que aquí el Ministerio tiene que comprometerse en ayudar al privado para resolver los permisos y por tanto recuperar un poquito el sentido de ventanilla única que yo creo que alguna vez se utilizó y que fue muy efectivo desde el punto de vista de lo que era lograr que los contratos se ejecutaran en plazo. Y el último tema que quiero tocar tiene que ver con la legitimación, que a mí me parece fundamental, y ahí esencialmente tres cuestiones. Yo creo que la primera es cómo acercamos las concesiones a la comunidad. Yo creo que lo que corresponde es que las concesiones sean parte de un proyecto que sea identificado por la comunidad como un proyecto importante país. Y eso es muy importante porque si mantenemos esta desconexión entre el sentido de las concesiones como aportantes a la inversión y una inversión un poco, claro, a nosotros nos resulta muy cómoda, muy práctica y la visualizamos, pero en general la gente no visualiza el significado que tienen las obras concesionadas para el desarrollo de su propio bienestar. Y en consecuencia hay que tratar de conectarlos con ese bienestar. Y yo creo que aquí el problema más acuciante es el problema de la ciudad y la vivienda. ¿De qué manera las concesiones pueden contribuir a más ciudad y más espacio para construir vivienda? Chile tiene un déficit de más de 1 millón de viviendas proyectados y en consecuencia tenemos que transformar el instrumento concesional en un instrumento que permita generar condiciones para resolver ese problema y por esa vía creo que podemos conectarnos bien con la comunidad. El segundo punto tiene que ver con las tarifas, ya lo han mencionado. Y ahí yo quiero agregar solamente un elemento. Creo que es muy importante a la equidad territorial, que bien lo planteaba la ministra, agregar también un concepto de equidad intergeneracional. Hoy día le estamos cargando a la primera generación el repago de obras que duran 60 años. ¿Qué sentido tiene? Si podemos distribuirlo en 60 años, ¿por qué no distribuimos el pago de esas obras en un periodo más largo? Existen los mecanismos financieros para hacerlo, existe la posibilidad de que el Estado recompre las obras y por lo tanto por esa vía vaya internalizando, digamos, los beneficios futuros que el proyecto puede tener y en consecuencia creo que la ingeniería financiera hoy día permite distender con mucho más propiedad el repago de las obras a través de tarifas y eso permitiría tener tarifas más bajas y en consecuencia mucho más amistosas para la comunidad y mucho más acorde con lo que la comunidad espera, fundamentalmente cuando los contratos van dejando de tener el nivel de servicialidad que originalmente tenían. Y el último punto para la transparencia, para la legitimación, yo creo que esta es una industria, lamentablemente, y no sé si hay colegas concesionarios acá, pero sigue siendo una industria opaca. Es una industria en la cual la gente no sabe por qué paga, no sabe hacia dónde van las platas, no sabe cómo se usan las platas, de una industria que de alguna manera se beneficia operando bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, hay una obligación de transparentar esa industria mucho más de lo que hoy día se está haciendo. Eso significa contratos mucho más abiertos, significa balances mucho más abiertos, significa explicar cuáles son los beneficios de las transacciones interempresas que se producen, significa, en definitiva, develar cuáles son las rentabilidades que hay detrás del negocio de concesiones, porque mientras siga existiendo la sospecha de que este es un negocio en el cual algunos privados se benefician rentando bienes nacionales de uso público, vamos a tener un problema de credibilidad y por lo tanto acá hay una cierta obligación de transparentar esta industria. Y eso mismo pasa con algunas adscripciones fundamentales que yo he predicado en distintos foros y que es necesario lograr, es que las empresas concesionarias se adscriban por lo menos a las normas ESG, por lo menos a las normas ESG, de modo de que den cierta confiabilidad
de que son empresas que están ocupadas del medio ambiente, que se preocupan de la gobernabilidad y que están preocupadas de las formas a través de las cuales los proyectos se desarrollan. En consecuencia, creo que hay elementos que se pueden aportar a esto y tal como decía la ministra, creo que la invitación a que usemos el próximo semestre en seguir discutiendo esto para efecto de proyectar la industria, creo que es una buena invitación y nos plegamos como CPI con mucho entusiasmo a su oferta, ministra, de tal manera de poder de aquí a fin de año tener una mirada mucho más compartida y con mucho más proyección para el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora, Vivian, si podemos contar con tu visión sobre las proyecciones futuras y lo que ha sido hasta la fecha. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me quedo casi nada que decir porque después de todas las exposiciones y planteamientos aquí, sin embargo, yo quiero hacer algunas reflexiones que tienen que ver con, tú dijiste que yo había participado en las primeras concesiones cuando éramos unidad ejecutiva Ruta 5, donde en poco tiempo, quizás no con tantas personas, se logró un objetivo, que era poder licitar la segunda calzada de la Ruta 5 entre La Serena y Puerto Montt. Y yo creo que eso se logró porque más que una concesión, trabajamos en una asociación, en un trabajo colaborativo entre el mundo público y el mundo privado. Y yo siento que eso es uno de los principales elementos que tenemos que recuperar para poder fortalecer y legitimar la asociación público-privada. No solamente es ir a contarle a las personas qué es el mundo de las concesiones, sino que cuando salgamos al mundo público, mostremos que realmente concesionarios, privados, Estado, somos uno con un objetivo común. Y ahí rescato lo que decía Hernán de Solminiac respecto de que el objetivo común no es construir infraestructura. El objetivo común es proveer de servicios que la comunidad y la población requieren. Entonces nuestro foco, nuestra mirada tiene que ir hacia allá. Y en ese sentido es importante ponernos de acuerdo entre todos los ámbitos. Primero el Estado. Y yo siento que, o creo, que la gestión que hace el Estado de pronto es muy separada. ¿Y qué significa eso? Tenemos un Ministerio de Obras Públicas que está apuntando hacia allá, tenemos una Contraloría que a lo mejor está mirando hacia otro lado, tenemos algunas entidades que revisan los proyectos que se desarrollan, como el Ministerio de Desarrollo Social, como SECTA, que tienen su foco puesto en otro lado, y lo que tenemos que hacer es tener una mirada común para agilizar el proceso de desarrollo de los proyectos. Hoy día, entre que pensamos, yo me acuerdo cuando partí en esto, decía, mira, entre que uno piensa un proyecto y que este proyecto está ahí disponible para que las personas usen el servicio, pasan entre 8 y 10 años. Hoy día eso se ha extendido y está por sobre los 10 años, casi en 15 en algunos casos. Entonces, de verdad, tenemos que ponernos de acuerdo con una mirada, con un foco común. Eso por un lado. Creo también que tenemos otros desafíos. Ahí la ministra nos mostró un listado importante de obras complementarias, de concesiones que hoy día están funcionando y que se requieren para que la comunidad que está en el entorno de esas infraestructuras pueda tener una mejor calidad de vida, para los usuarios también puedan tener un mejor servicio. Esos convenios complementarios, hay muchos hoy día que están listos, que tienen proyectos ya desarrollados y que se pueden poner en obra en el más corto plazo. Yo creo que ahí eso es un desafío de corto plazo, no de largo, pero tenemos que buscar la forma de agilizar para que los proyectos que ya están listos para ser construidos puedan comenzar a hacerlo. Quería hablar de otra parte también. Yo me he dedicado en el último tiempo a desarrollar iniciativas privadas para proponerlas al Ministerio de Obras Públicas. Si uno mira la cartera de proyectos, se da cuenta que el aporte que han hecho las iniciativas privadas es relevante en las carteras de proyectos y además no solamente en cantidad de proyectos, sino que en tipología de proyectos. En general, lo que ha tenido que ver con el desarrollo de sistemas de transporte público sustentables han venido desde la iniciativa privada. Y creo que ahí es algo que también deberíamos mirar para poder fortalecer esa instancia en el sentido nuevamente de trabajar colaborativamente entre el público y el privado, porque en el desarrollo de una iniciativa privada que toma en promedio 6 años solo la ejecución de los estudios,
la asociatividad prácticamente no existe. En realidad quien desarrolla el proyecto, de nuevo, es completamente el privado y el Estado lo que hace es supervisar, controlar, exigir, sin hacer un trabajo colaborativo que permita que los proyectos se desarrollen en un tiempo prudente y con el objetivo que realmente se requiere. Y finalmente creo que estamos en un momento que es importante, donde hoy día los gobiernos regionales han empezado a ser relevantes y creo que deberíamos buscar alguna manera de, no sé cómo decirlo, alivianar el proceso o cómo funciona la Dirección General de Concesiones para poder desarrollar proyectos que nazcan desde las comunidades, que sean mirados desde las regiones a través de las gobernaciones para poder desarrollar proyectos concesionados realmente con miras a lo que las comunidades requieren, con equidad territorial, como dijo Carlos, cuando los proyectos nacen desde la conversación común entre el mundo público y el privado, con los gobernadores, con los municipios, sin duda se legitiman desde el inicio, desde su origen. Y eso facilita la concreción de ellos mismos y a la vez permite mejorar o reivindicar el trabajo que hacemos en el mundo público y privado. Eso. Un aplauso. Muchas gracias, Vivian. Antes de continuar con la conversación, quisiéramos agradecer a la ministra por su participación. Lamentablemente se tiene que retirar. Un último aplauso por la asistencia de la ministra. Teníamos varias preguntas para la ministra, así que las vamos a dejar ahí en stand-by. Bueno, muchas gracias por la visión compartida. La verdad que hay mucha coincidencia en las distintas visiones, desde las distintas experiencias, por otro lado, y también con lo compartido tanto por Hernández Solminiak como la ministra. Acá me falta la respuesta al cómo, que no es fácil, pero resuena en todos los relatos el problema de legitimidad del sistema. ¿Ya? Y no es que no sea legítimo, es que a ojos de la ciudadanía falta algo y por lo mismo también se cuestiona. Hay un tema de desinformación absoluto en el sentido de que si uno habla con un ciudadano, es lo más probable que entienda el sistema de asociaciones público-privadas como privatización. Incluso muchos entienden como que se hubiese entregado al privado la infraestructura pública. Entonces, acá sí vi algunos matices distintos en la conversación, porque el rol acá, desde algunas perspectivas, debería tomarlo quizá el Estado, otros también más integrador en el sector privado también, e incluso comentaron el rol que tienen hoy en día los gobiernos regionales. Entonces, quisiera brevemente en cada caso, desde sus perspectivas, que nos comentaran cómo creen que sería la mejor forma de mejorar esta imagen de legitimidad. ¿Ya? No sé si quieres partir. Muy bien. Bueno, creo que de distintas maneras lo hemos dicho aquí y la clave justamente está en que las concesiones son una modalidad de asociación público-privada, pero aquí la verdad es que el trabajo colaborativo desde hoy día se da poco en la dinámica real del sistema de concesiones entre el Estado y el concesionario, y por otra parte eso se refleja hacia afuera. La gente ve a los privados explotando en el fondo una obra que construyeron y muchas veces ve al Estado incluso como crítico públicamente de esa labor, esa función de los privados. Entonces yo creo que aquí tenemos que retomar lo que comentaba Vivian. Yo también trabajé en los inicios del sistema de concesiones, donde efectivamente había un trabajo integrado, había un objetivo común. El legítimo beneficio de los privados estaba alineado con los objetivos del Estado y se trabajaba en conjunto, realmente. Hoy día no es así. Existen muchas
entidades, instancias o instituciones que intervienen, que regulan o supervisan o se deben pronunciar respecto a los proyectos y que no necesariamente tienen alineados sus objetivos con la ejecución oportuna e íntegra del proyecto. Entonces se generan ahí muchos conflictos y, como decía yo, una gran ineficacia en el sistema, en la gobernanza, porque efectivamente este conflicto además hace que las partes desde el inicio estén muy separadas y se pierda este objetivo común, ¿no? Y por otra parte, yo sí creo también que el Estado tiene un rol que cumplir. Mencionaba que al inicio del sistema de concesiones el Estado lideró públicamente el sistema, el avance, el crecimiento y desarrollo del sistema. Creo que para que la ciudadanía realmente se pueda validar ciudadanamente nuevamente el sistema, debe haber un trabajo conjunto de privados y de Estado, pero el Estado, a nivel de la opinión pública, tiene que tener un rol de liderazgo fundamental. Eso es clave porque el mensaje fuerte, si bien el trabajo es conjunto, el mensaje fuerte también lo tiene que liderar y pasar el Estado a la ciudadanía. Muchas gracias. Carlos, no sé si quieres comentar un poco el bueno, cómo. quiero insistir un poquito en lo que dije. Yo creo que, a mi modo de ver, el legitimar el sistema tiene que ver con conectarlo con los intereses de la comunidad. Yo creo que hoy día hay una desconexión y funcionan por niveles diferentes, ¿no? Y creo que mientras no logremos conectar el rol que cumple el sistema concesional o la alianza público-privado con los intereses más urgentes de la comunidad, mi impresión es que vamos a seguir con esta búsqueda de destino, de grandes capacidades de invertir y desarrollar infraestructura para poder servir debidamente, pero ¿servir a qué? Digamos? O sea, entonces la importancia es cómo conectamos el sentido de servicio de esas tremendas obras de infraestructura que estamos en condiciones de hacer con algo que sea sensible para la comunidad. Y yo creo que lo que hay que identificar son esas sensibilidades para efecto de conectarnos con esa comunidad. Y yo pienso que hoy día tal vez son dos los grandes temas que más sensibilidad generan. Uno, el tema de la ciudad, insisto, creo que acá cuando tienes un país en el cual falta 1 millón de viviendas y tenemos ciudades que están colapsadas como las que están como las nuestras, es fundamental ver de qué manera conectamos este tremendo esfuerzo de inversión que se puede hacer con esos requisitos, con cómo generamos mejores ciudades para mejor vivienda. Y el segundo gran tema es el tema del agua, o sea, lo planteaba la ministra. Yo creo que 2 desaladoras son una buena señal de que hay voluntad para avanzar en esa dirección, pero acá tiene que haber un compromiso con resolver los problemas hídricos del país, ¿no? Y está claro que los embalses sí cumplen una función de regulación y probablemente de abastecimiento en momentos de escasez, pero el problema de la escasez es mucho más estructural. O sea, hoy día tenemos en la zona central, a pesar de las lluvias que hemos tenido, 1/3 del agua caída de lo que caía en años normales. Por lo tanto, la actividad económica se va a resentir en algún momento y eso tenemos que ver cómo lo suplimos, y creo que la mejor forma de hacerlo es pensando en nuevas formas de aumentar la oferta del agua, entre otras la desalinización, el reuso, etc. Entonces, si somos capaces de conectarnos con esas grandes tareas que el país tiene para efectos de poder utilizar las grandes capacidades de inversión que el país tiene, a partir de la asociación público-privado, yo creo que vamos a haber legitimado el sistema, además de las otras cosas de transparencia, vínculo con la comunidad, tarifas, etcétera, que son tan importantes, pero creo que el principal problema es la desconexión entre lo que la ciudadanía espera con lo que somos capaces de movilizar en términos de asociación público-privada. Muchas gracias, Carlos. Vivian. Solo para agregar algo que me parece que es relevante, tiene que ver también con sociabilizar adecuadamente los proyectos, porque los proyectos de los que estamos hablando aquí, que sin duda son relevantes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo ferroviario, el tema de agua, las personas lo miran, pero es como algo ajeno. Es importante todos los requerimientos que hay a niveles un poco menores, ¿no? En las comunidades, en los municipios. Por eso yo quiero insistir de nuevo en el requerimiento de hacer ciudad y de hacer una ciudad coordinada
y conversaba con las comunidades. Entonces, buscar también dentro de las posibilidades, a lo mejor extender a otras áreas que hoy día no se han llevado a cabo a través de la alianza público-privada. Como bien dice, el tema de vivienda en Europa está totalmente desarrollándose a través de la asociación público-privada, pero también lo que tiene que ver con colegios, lo que decía la ministra aquí, cómo las personas se impresionaban cuando llegaban a un hospital y decían, ¡uy, parece clínica! Esos proyectos tocan a las comunidades. Esos proyectos que a lo mejor no son tan gigantes, pero que afectan de inmediato la vida de las personas. Yo creo que ahí tenemos que poner foco también. Sí. Quiero aclarar una cosa. Yo no estoy hablando de que las obras que beneficien directamente a la comunidad sean las que se deben hacer a través de concesiones. Probablemente ahí tenemos una discusión y vamos a generar un campo de debate con el Ministerio de Educación y que los colegios no pueden ser... Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero donde yo creo que hay un tremendo potencial son las condiciones habilitantes. O sea, ¿cómo hacemos que las carreteras de acceso a las distintas ciudades generen espacio para el desarrollo de la ciudad? ¿Cómo hacemos que el ferrocarril que se está proyectando entre Santiago y Valparaíso sea efectivamente una forma de expandir el límite urbano para resolver los problemas de vivienda? Ese es un poquito el desafío que yo creo que debiéramos asumir, más allá de lo que tú dices, digamos. Pero creo que las condiciones habilitantes son las que a mí me preocupan porque creo que ahí es donde tenemos un problema central. Es que ¿sabes lo que pasa, Carlos? Yo creo que para poder habilitar nuevas condiciones, esto que yo estoy proponiendo es relevante, porque cuando las personas hacen suyos los proyectos, se abren los espacios. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante el tema porque finalmente vemos que es más allá de solamente el Estado el que tiene que responsabilizarse o hacerse cargo de esta misión de legitimar el sistema, porque el sistema ha funcionado, pero tiene que darse a conocer a la ciudadanía, pero también hay que escuchar quizás a la ciudadanía. No sé cuál será el mejor proceso, pero efectivamente levantar esas necesidades conectaría quizás el propósito y también conectando con la idea de servicio, más que solamente obra, ¿ya? Bueno, estamos un poco pasados la hora, no sé si podemos hacer un par de preguntas. Una pregunta que voy a juntar todo en una. La verdad que hay harta preocupación de la eficiencia del sistema, ¿ya? Se comenta por un lado, licitaciones que han sido adjudicadas a empresas, se dice un país en particular, prefiero no mencionar, pero que con ofertas muy bajas económicamente, que también es cuestionable que en el futuro puedan quizás operar durante el periodo de licitación. Y por otro lado también vemos que en la prensa hoy apareció que 160 contratos de constructoras con obras públicas fueron abandonados durante el periodo 2021 y 2023. Entonces vemos por un lado proyectos licitados a un muy bajo valor, como también el problema de que muchas obras se han ido abandonando. Obviamente esto también dentro del contexto económico en que nos encontramos. Entonces quisiera ahí preguntar desde la visión de sus distintas experiencias, por ejemplo el tema legal, el tema también en el fondo más técnico, ¿cómo velamos para que todo esto que estamos soñando finalmente no termine siendo desertado, como es el caso de algunos contratos, o finalmente tengamos licitaciones o, que mismo Carlos comentó, ofertas que no necesariamente sean competitivas o que no haya cierta regulación respecto a ofertas subvaloradas? Bueno, desde la perspectiva de mi experiencia profesional, aquí en la referencia del Mercurio es, yo creo, principalmente a obras de ejecución directa, no concesionadas. Entonces, aquí hay una crisis en todo el sistema que es transversal y la verdad es que las obras públicas directas han estado, ese mundo ha estado bastante golpeado en la construcción por distintos factores, el alza de los precios, como sabemos, pero lo que es parte de nuestro sistema y que está en nuestras manos tiene que ver con tener contratos que se puedan ajustar, como decía yo al inicio, que sean flexibles y se puedan ajustar a estos distintos requerimientos o a estos cambios. Si bien cuando se licita hay un monto, y aquí voy a hablar más transversalmente, no solo de concesiones,
ocurren cosas en el camino y el Estado, en ese sentido, tiene que ser capaz de poder cumplir la función de resguardar el interés público que hay en ese contrato, porque hay una obra pública que se ejecuta y que no solo tiene que ver con fiscalizar que el privado ejecute el contrato, preste el servicio, construya la obra, sino que tiene que ver también con ser colaborativo y hacer todo lo que corresponda dentro del equilibrio del contrato para mantener, para lograr que el contrato se lleve a cabo. Por lo tanto, si hay, y esto es bastante legal, pero en la doctrina hay mucho desarrollado, sobre todo en la doctrina francesa, que habla de un término que fue muy usado aquí en alguna época, el equilibrio económico-financiero del contrato en concesiones, pero que hay una construcción que dice relación con que debe haber una colaboración entre las partes que mantenga ese equilibrio entre la prestación a que se obliga y el beneficio que tiene, lo que no significa que vaya a aumentar el lucro en forma arbitraria. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con desde el punto de vista del contrato mismo, si bien es un tema financiero, pero también conceptualmente con mantener ese equilibrio. Creo que en ese sentido hoy día nuestro sistema no tiene herramientas que puedan dar respuesta a eso. Y creo que ahí, bueno, además la regulación, la normativa, es normativa especialmente en las obras públicas directas, que es muy antigua. La verdad es que es una normativa que hemos planteado muchas veces de las distintas instituciones, la necesidad de modificarla e incorporar elementos que hoy día, incluso en el resto de Latinoamérica, están siendo usados, elementos esenciales para poder ejecutar los contratos de una manera eficiente y productiva. Gracias. Carlos. Muy breve. Sí. Yo creo que para, digamos, no tener estos problemas de alto riesgo, de percepción de alto riesgo, digamos, ¿no? De abandono de proyectos, qué sé yo creo que hay que invertir más en la etapa de preinversión. O sea, en Chile en un proyecto concesionado se está invirtiendo hoy día menos del 1% en preparar el proyecto y con eso se llama una licitación. En el mundo se invierte en torno al 6%. Por lo tanto, estamos presentando proyectos de PowerPoint para hacer obras de muchos millones de dólares. Y eso implica todos los riesgos que tú has dicho, o sea, riesgos de abandono, de sobreprecio, de sobrecosto, en fin, ¿no? Y por tanto creo que ahí hay un tema fundamental y en eso de nuevo tenemos que sincerarnos y no es posible convocar una industria que sea a la cual se le aspira transparencia, se aspira irrevocabilidad de los contratos, se aspira a proyección a largo plazo con proyectos de PowerPoint y tenemos un problema serio ahí. Esa es una. Y el segundo requisito, creo yo, bueno, se me olvidó. Ya. Ay, es memoria. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir yo era lo que tú habías pensado. No, yo creo que, primero quiero destacar lo que dijo la Catalina, que esos proyectos, esas obras que aparecen ahí abandonadas no son obras de concesiones, sino que son de trato directo. Y eso es sumamente relevante porque, de alguna manera, en varias ocasiones se han tenido percepciones de riesgo de los nuevos licitantes o de los precios con que se adjudican, pero no tengo recuerdos de que se hayan abandonado obras y que hayan quedado las concesiones ahí retiradas. Entonces yo creo que eso es un tema relevante e importante mencionar también de que el mundo de las concesiones tiene un segundo mercado, es decir, cada vez de que algún concesionario decide dejar una concesión, inmediatamente aparece alguna otra concesionaria o sociedad o institución que está interesada en tomar eso. Entonces, eso muestra de que es una industria atractiva, interesante y para mi modo de ver no tan riesgosa como la estamos viendo. Sin embargo, creo que hay en el mundo, podemos ir a revisar varias herramientas que se han utilizado para el caso de ofertas temerarias y a lo mejor
sería interesante profundizar en ello para buscar algo que sea adecuado a nuestro país. Solo para cerrar, que una cosita se me olvidó. Yo creo que recuperar el sentido de ventanilla única, para mí es fundamental. O sea, no puede ser que tú le transfieras al privado todo el proceso de tramitación. Eso tiene que ser llevado adelante por el Estado, en el sentido de la asociación. O sea, puede ser financiado por el privado, pero a las ventanillas del Estado tiene que ir a golpear el representante del Estado. Perfecto, gracias. Catalina. Ya, quisiera agregar, en relación a la diferencia entre las obras públicas directas y las concesionadas, es bien importante, hemos hablado de los desafíos y las necesidades, pero creo que hay una virtud que tiene el sistema de concesiones en comparación con el sistema de obras públicas directas, de adjudicación directa. Tiene que ver con el sistema de solución de conflictos que establece el sistema de concesiones. Ahí el sistema de concesiones establece un primer nivel donde hay un panel técnico de concesiones, que es como un dispute board, bueno, es un panel que es obligatorio que conozca de los conflictos, las reclamaciones que se presenten, que las partes tengan, y emite una recomendación que no es obligatoria, pero la emite además, tiene un plazo de 30 días renovable y siempre ocupa los 60 días porque de otra manera la verdad es que no es posible emitir la recomendación, son a veces miles de documentos a revisar. Y luego, si las partes no aceptan la recomendación del panel, cualquiera de ellas puede ir a la comisión arbitral. O sea, hay una justicia arbitral que resuelve. Eso hace una gran diferencia, porque en el área de los contratos que se adjudican en forma directa, se va a la justicia ordinaria. Entonces, las empresas que puedan resistir juicios de 7 años, 8 años o más para que les paguen, son muy pocas. Y hay que tener espaldas para eso. Tanto así que el año 2021, creo 2020, no me acuerdo bien, la Fiscalía Nacional Económica emitió, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, tiene facultades para emitir recomendaciones reglamentarias y a raíz de una consulta que se le hizo, se pronunció diciendo que el hecho que en las obras públicas directas y que en el reglamento de obras públicas no hubiera un sistema de solución de controversias, significaba una traba a la libre competencia, era como una barrera de entrada al mercado y sugirió que es al Estado que incorporara un sistema de solución de controversias, digamos, alternativo. Así que ese es una diferencia. Interesante. Bueno, ya estamos bien pasados en la hora. Agradecerles a los tres por su visión y sus comentarios y a la audiencia por su asistencia. Muchas gracias y, bueno, no sé si va a haber un cierre. A nombre de CLAPES UC, agradecemos la participación de la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, y a los expertos que formaron parte del panel de hoy, y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el Salón de Honor, los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias, muy buenos días.